Padre, estamos delante de tu presencia dándote gracias. Estamos en un domingo más en el cual disponemos nuestra vida, nuestro corazón para escuchar la palabra que tienes para nosotros. La bendecimos, Dios, y nos disponemos a recibirla con un corazón abierto, porque sabemos que tú hablas, porque sabemos que tú nos estás enseñando y nos estás guiando por medio de ellas. Que cumpla el propósito para el que tú la envías siempre. Y anticipadamente te agradecemos por todo lo que aprendemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el domingo pasado estuvimos hablando una enseñanza titulada ¿Quién nos define y quién nos está formando hoy? Te invitamos para que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify. La serie que acabamos de terminar, Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Hermanos, nos ha dejado una perspectiva del cristianismo que yo aún saboreo sus enseñanzas. Para mí, en lo personal, como pastor, fueron demasiado reveladoras para mí. Y aún siento que hay cosas que hay que aprender de esa línea de enseñanzas. Y para ello, el día de hoy, no hemos comenzado la siguiente serie, pero para mí, en esto intermedio, la enseñanza de hoy todavía está relacionada con nuestra serie, pero pues aunque ya no forma parte de ella. Pero la enseñanza del día de hoy, hermanos, se titula El precio de no renovar la mente. Y en esta enseñanza, hermanos, vamos a aprender cómo nuestra vieja identidad puede sabotear la vida del reino que Dios quiere manifestar en nosotros. Quien no renueva su mente vive en el viejo hombre. Es súper determinante que el creyente entienda que si no renueva la mentalidad, si no renueva sus pensamientos, si no rompe, si no quebranta con los esquemas de las costumbres, los hábitos, los pensamientos, las ideas, las creencias que había antes, quien no rompe con eso, no puede vivir la vida del reino. Porque no se puede vivir la vida del reino con una mentalidad vieja. No se puede. Entonces, vamos a aprender cómo nuestra vieja identidad puede sabotear la vida de reino que Dios quiere manifestar en nosotros. Y mira, habemos muchos creyentes que oramos, leemos la Biblia, servimos en la iglesia y aún así sentimos que no avanzamos espiritualmente. Nuestra vida está estacionada, está estancada en algo. Y sentimos que las mismas luchas de siempre las estamos viviendo, se repiten día a día. Sentimos que las promesas de Dios están lejanas, no se cumplen y que la vida del reino que Jesús prometió que viviéramos no se cumple. Y hermanos, aunque muchos pensemos que es por falta de fe, hay una razón. Y esa razón es porque seguimos viviendo desde nuestro viejo yo herido, no desde nuestra identidad en Cristo. La mayoría de nosotros, hermanos, no vemos la raíz que genera esto. La raíz del estancamiento que nosotros tenemos y no entendemos que son nuestras propias deficiencias de carácter las que nos mantienen viviendo desde nuestro yo herido y no desde nuestra identidad en Cristo. Esa vieja naturaleza, ese viejo yo genera muchas cosas, hermanos. Esa vieja naturaleza, esa vieja versión de nosotros nos ata al miedo, nos ata a la inseguridad, nos ata a la necesidad de aprobación, a la comparación, al orgullo disfrazado, a desconfiar incluso de Dios mismo. Esa vieja versión de nosotros nos impide pensar y vivir como Jesús. Y lo más grave es esto: que mientras no renovemos nuestra mente, estas voces de miedo, de inseguridad, de comparación, de todo esto, mientras no renovemos nuestra mente, estas voces van a seguir en nosotros gobernándonos. Y vamos a decidir en base a ellas, no como Dios planea que sus hijos decidan. Vamos a seguir respondiendo desde el antiguo yo. Y vamos con ello a estar cerrando bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado.
Vamos a perder muchas bendiciones que Dios ya nos ha dado solo por la falta de transformación en nuestra manera de pensar, hermanos. Porque el reino de Dios se manifiesta donde se renueva la mente. Donde no se renueva la mente, no se manifiesta la vida del reino que Dios promete. Mira, hermano, Jesús nunca reaccionó desde sus heridas o desde sus inseguridades. Él vivió desde su identidad. Él sabía que era el Hijo de Dios, el único. Y cuando la Biblia lo describe, cada que escribe el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo escribe con H mayúscula. Porque Él es el primero. Jesús vivía siempre desde esa aprobación del Padre. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado y cuando estaba en el monte que se encontró con Elías y con Moisés y estaban sus discípulos ahí a un lado? Escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús vivía todo lo que vivía en este mundo natural, las confrontaciones con los fariseos, cuando le traían enfermos, cuando había que darle de comer a 5,000 personas, todo lo que vivía en este mundo, cosas como las que tú y yo vivimos, Jesús las vivía desde su identidad como Hijo de Dios. No las vivía desde sus miedos, desde sus inseguridades. Y la diferencia con nosotros es que muchos de nosotros vivimos desde nuestros miedos, desde nuestras inseguridades, desde nuestras propias carencias, y por eso vivimos vidas miserables, porque vivimos como si Dios no nos escuchara. No es Dios quien falla, somos nosotros. Entonces Jesús vivió siempre, Él vivió lleno del Espíritu. Él se sabía enviado del Padre. Así vivió Jesús. Y sabes una cosa, hermano, esta identidad es la misma identidad que tú y yo recibimos. Es la misma identidad. Pero los creyentes de hoy enfrentamos problemas. Y el problema que enfrentamos el día de hoy los creyentes es que permanecemos viviendo desde nuestra vieja identidad. Y llevamos nuestra vida cristiana con herramientas rotas. Intentamos vivir nuestras vidas cristianas con pensamientos viejos, con creencias dañadas, con patrones no renovados. Estamos viviendo como creyentes nuevos en Cristo, pero seguimos repitiendo los mismos hábitos del pasado. Y eso va a impedir, hermanos, que nuestra vida cristiana sea floreciente. No es posible, hermanos, que la vida del reino se manifieste. Porque la vieja identidad, hermanos, no puede sostener ni puede manifestar la vida del reino. Y nos cierra puertas para que recibamos tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por estar viviendo desde nuestros temores, desde nuestras debilidades de carácter. Y sabes una cosa, hermano, esto no es nuevo. La Biblia está llena de personas escogidas, personas que Dios llamó, pero que nunca vivieron al nivel de su potencial. Tenemos muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Caín y Abel? Caín no vivió al nivel de su potencial. ¿Por qué razón? Porque vivió desde sus debilidades, desde sus complejos. Su hermano Abel ofreció una ofrenda y él se sintió mal y lo mató. Israel tuvo muchos reyes, ungidos, llamados por Dios, pero dieron mucho que desear. Y un rey de ellos, el caso más así para aprender de él, es el ejemplo de Saúl. Ungido, escogido, llamado por Dios.
pero gobernado por un interior no transformado. Él es el retrato perfecto, hermanos, de alguien que Dios escogió, pero por sus propias debilidades, por no trabajar su interior, destruyó su futuro, porque nunca dejó que Dios transformara su manera de pensar. Su yo herido, definido por la inseguridad, por su necesidad de aprobación, por su miedo y por su identidad rota, terminaron consumiendo su reinado. Dios lo desechó, no vivió a la altura de su potencial, no alcanzó a vivir al nivel del propósito para el cual Dios lo había puesto por rey. Sus debilidades de carácter, hermanos, nos van a servir a ti y a mí como un espejo para que entendamos que si no las rendimos, si no las sanamos, se van a convertir en nosotros en un enemigo que va a silenciar la voz de Dios para que no lo escuchemos y para que no seamos dirigidos por Él, y van a provocar que desperdiciemos oportunidades, además de robarnos la vida de reino que Él ha prometido para nosotros. Entonces Saúl nos va a servir como ejemplo y vamos a ver, hermanos, las debilidades de Saúl. Aquí les voy a mostrar citas bíblicas clave donde se pueden identificar tanto el origen como las primeras señales de las debilidades de la vida de Saúl, y nos van a servir para que veamos cómo aquello que parecía pequeño o aquello que no parece tener importancia provocó que desperdiciara oportunidades y además le robó a Saúl vivir a la altura del propósito que Dios había puesto sobre él. Y la primera debilidad que tenemos es la baja autoestima. Y tú pudieras decir, ¿y dónde dice la Biblia esto? Bueno, es cosa de que leas con interés, con atención e identifiques el mensaje. La Biblia no describe y no habla muy amplio de este concepto. Pero mira, ¿qué se necesita para que la identidad de uno, para que la autoestima de uno se encuentre fuerte? ¿Qué se necesita? Quererse. Amarse a sí mismo. Sirve mucho la cuna de nuestra familia, ¿verdad? Eso nos hace sentir, ay, vengo de una buena familia y me siento fuerte. Eso puede servirnos también que yo tenga habilidades, eso me hace sentir bien. ¿Me explico? Y mi autoestima se levanta. O sea, hay factores que como seres humanos determinan el nivel que nosotros tenemos, en el valor, en la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y quiero que observes. La palabra de Dios en 1 Samuel 9, 1 y 2 dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. O sea, el papá de Saúl era un hombre muy respetado, de una familia, vamos a llamar así, poderosa. Tenía, de parte de la familia, Saúl tenía de qué sentirse seguro. Y además dice, y Saúl era joven y era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, o sea que era guapo, era atractivo. Y luego también dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea, era alto, era guapo, era hermoso y venía de una familia poderosa. Dios mío, ¿qué cosas más necesita un ser humano para sentir que vale, que es importante, que es valioso? Tenía todo Saúl. Pero aquí, hermanos, vemos en el siguiente versículo, en 1 Samuel 9:21, se acerca el profeta Samuel con él y el profeta Samuel le dice un mensaje que traía de parte de Dios. Y le dice que Dios lo ha llamado para que sea rey sobre Israel. Y entonces Saúl, con sus inseguridades y sus miedos, porque era miedoso, temeroso, inseguro, le respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel?
Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Aquí no está diciendo la verdad Saúl. Él venía de una familia poderosa, pero él se sentía menos y veía a su familia como la más pequeña. Entonces, ¿por qué me has dicho cosas semejantes? Que yo voy a ser rey. Ay, Dios mío, estaba Saúl. ¿Me explicó? Todo por su baja autoestima. Era un hombre temeroso, era un hombre que no se sentía seguro. Y te estoy hablando de esta debilidad de Saúl, como diciendo, cada quien échese una radiografía a sí mismo. Porque este tipo de cosas están en nosotros. La otra debilidad que había en Saúl era miedo, era inseguridad. Y lo podemos ver en 1 Samuel 10, 20, 21 al 22. Samuel le dijo a Saúl, Dios ya ha determinado que tú seas rey. Y entonces el profeta Samuel le dijo a Saúl que iba a hacer una convocación donde iba a venir toda la nación. Y los iba a reunir en una de las ciudades más importantes de su tiempo, Mizpa. Y estaba toda la congregación ahí y Samuel le dijo a Saúl, no faltes, porque tú eres el motivo de la reunión. Te vamos a nombrar rey públicamente. Y fíjate lo que pasó. Está chistoso esto, pero habla de lo que había dentro de Saúl. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Samuel llamó a todas, las convocó y les dijo, a ver, representantes, los líderes, los ancianos de cada una de las tribus, vengan, se acercan. Y se acercaron los 12 representantes de las 12 tribus. Y de las 12, escogió la de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y les dijo, a ver, todas las 11 más, retírense y acérquense todas las familias de la tribu de Benjamín. Y ahí estaban todas las familias de la tribu de Benjamín. Y de entre todas ellas, escogió la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Públicamente, sí. Y le buscaron, pero no estaba. No estaba Saúl. Y entonces preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón. Se pusieron a hablar con Dios otra vez. Oye, Señor, ¿vino Saúl? ¿Está aquí? Y entonces fíjate la respuesta que Dios le dio al profeta. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Fíjate bien, bagaje, buscando su significado en los manuscritos originales, significa el equipaje. Todo mundo se había transportado, hicieron un viaje para llegar a Mizpa. Obviamente todos traían maletas, traían cosas y todas las pusieron en un lugar. Allí estaba escondido Saúl. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo. Se sentía inseguro y lo mandaron traer. Entonces, una debilidad de Saúl, baja autoestima, miedo e inseguridad. Y otra debilidad de Saúl, necesidad de aprobación. Y para esto, quiero que leamos este versículo, pero antes, vamos a leerlo. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este versículo es un versículo clave. Después de que Dios, por medio del profeta Samuel, a Saúl le dijo, ve, lleva al ejército y destruye a Amalek. Amalek era un pueblo vecino, un pueblo que estaba en el trayecto cuando Moisés venía con toda la nación de Israel saliendo de Egipto, venían por el desierto, se estaban acercando a la tierra prometida y Amalek les llegó por la retaguardia. Y le destruyó los ancianos, las mujeres recién paridas, los niños, les destruyó animales enfermos, todos los enfermos que iban a un paso lento, que se acomodaban atrás. Amalek llegó sin misericordia y se los destruyó. Y entonces Moisés se iba a ir tras ellos para destruirlos, para hacerles guerra, pero Dios le dijo, no ahorita.
yo determinaré cuándo Amalek será destruido. Y Dios le dio esa orden a Saúl. Y cuando le dio la orden a Saúl por medio del profeta, le dijo, destrúyelos por completo. No dejes a nadie. Mata desde niños, ancianos, mujeres recién paridas, los animales. Todo lo vas a destruir. Y no te vas a traer absolutamente nada del botín. Nada de valor de ellos te lo vas a traer. Nada. Todo lo vas a destruir. Y entonces Saúl fue con su ejército y destruyó, pero cuando se vino, no obedeció. Sino que los mismos soldados le decían, oye Saúl, mira, hay mucho oro, mira la ropa tan buena, tan bonita de ellos, y que los animales vamos llevándonos de lo mejor. Entonces hicieron una selección y Saúl, oyendo la voz de su ejército, les hizo caso y se trajo un montón de cosas y no hizo caso a lo que Dios le había hablado por medio del profeta. Vamos a leer otra vez el versículo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Fíjate bien, a mí me llama mucho la atención. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces, veamos las tres debilidades: baja autoestima, miedo e inseguridad y necesidad de aprobación. Esta necesidad de aprobación, hermanos, cuando una persona es insegura y tiene una baja autoestima, esta persona vive para agradar a otros. Y cuando una persona vive para agradar a otros, es tan valiosa para ella la opinión que otros tienen y busca en todo agradarles. Y esta persona termina viviendo no su vida, sino termina viviendo para otros. Eso le pasó a Saúl. Esa debilidad, esos miedos, esa inseguridad que él tenía más peso la voz de la gente. Quería agradar a la gente. Tenía miedo perder la aprobación de ellos, sin importarle perder la aprobación de Dios. Pero de esto no se daba cuenta, de perder la aprobación de Dios. No se daba cuenta. Y tú recordarás que versículos más adelante de esta historia que estamos leyendo, el profeta le dijo, Dios te ha desechado hoy. Entonces, fíjense muy bien. Nosotros podemos consentir tener cosas como estas en nuestro interior. Y muchos de nosotros no les damos el valor que esto necesita. Subestimamos la importancia de estas cosas. Pero como hijos de Dios, hermanos, estar viviendo desde estas cosas es estar viviendo desde nuestra vieja identidad. Y estas cosas, hermanos, aunque parecen que no tienen chiste, lo que parece pequeño termina destruyendo el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así es que quiero mostrarte algunas consecuencias de vivir desde nuestro viejo yo herido. Y me llama la atención esta expresión. En la vida no hay premios ni castigos. Lo que hay son consecuencias de nuestras acciones. Y a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios a mí permite que yo tenga esto, que yo reciba esto y esto y esto? Cosas que no son buenas. Espérame, no es que Dios las esté enviando, es que son el resultado de nuestras mismas acciones. No nos damos cuenta, como Saúl, nosotros estamos ignorando estas cosas que están dentro de nosotros, y en tanto no aprendamos que necesitamos solventarlas, necesitamos mejorarlas, necesitamos quitarlas de nuestra vida. Si no lo hacemos, nos van a destruir la vida. Nos van a destruir el matrimonio. Nos van a destruir la relación con nuestros hijos. No nos permiten convivir sanamente con nadie. Entonces, vamos a ver consecuencias
de vivir desde el yo herido como vivió Saúl. Las debilidades de carácter que vivió Saúl, que nunca las trabajó, no solo revelaban su interior, también muestran lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros no las trabajamos. Nos va a suceder lo mismo. Entonces, la primera consecuencia es que vivimos tomando decisiones guiadas no desde nuestra nueva identidad, sino desde el miedo. Decidimos desde el miedo. Y cuando el miedo gobierna nuestra mente, hermanos, nos paraliza. Nos desenfoca. Nos hace vivir arrebatadamente, nos vuelve impulsivos, tal como le pasó a Saúl. Cada vez que se sentía bajo presión, actuaba alocadamente, cometía error tras error, decidía mal. ¿Por qué razón? Porque tomaba decisiones desde el miedo. Y eso es lo que muchas veces hacemos tú y yo. Saúl perdía rumbo. Se desenfocaba porque decidía desde el miedo y mejor le hacía caso a lo que le decían sus soldados y no lo que le había dicho el profeta. O sea, ¿te das cuenta cómo las decisiones son alocadas, son fuera de foco? Son acciones impulsivas. Tú y yo hacemos lo mismo si estamos viviendo desde nuestro viejo yo, hermanos. ¿Y sabes una cosa? Cuando actuamos desde el viejo yo, nosotros solitos perdemos oportunidades divinas preparadas para nosotros. La palabra de Dios en Proverbios 19:25 dice: tenerles miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Así es que, incluso tú te acuerdas, en Isaías habla y dice que nuestro temor debe de ser. Nos la sabemos, ¿eh? Nos lo sabemos de memoria. Sea Jehová vuestro temor y vuestro temblor. No los hombres, porque tenerles miedo a los hombres es una trampa. Es un lazo a nuestras vidas. Solo aquel que confía en el Señor estará a salvo. Y la segunda consecuencia es que si vivimos desde nuestro viejo yo, desde nuestro yo herido, vamos a buscar la aprobación de ellos. Miren, hermanos, cuando nuestra identidad está rota, las opiniones de otros pesan más que la opinión de Dios. ¿Tú te acuerdas? Y te he puesto muchas veces esa lámina donde cada uno de nosotros pusimos las creencias que hay en nuestro corazón. ¿Sí te acuerdas de ella, verdad? Donde dice: siento esto, no me siento amado, no siento que tenga compañía de Dios, no siento que valga nada, no creo que yo tenga importancia. Algunos ponían cosas mucho más fuertes, pero todo es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Cuando esas cosas están allí, hermanos, y no las trabajamos, esas voces nos hablan. Y esas voces controlan nuestra vida. Entonces, cuando vivimos con ese tipo de creencias, con ese tipo de temores y miedos, debilidades interiores, entonces vamos a buscar en todas nuestras acciones, buscamos la aprobación de ellos. Tenemos miedo a perder el amor de ellos, la aceptación de ellos. Y buscamos con todo quedar bien con ellos. Y sin darnos cuenta, podemos incluso caer en desobediencia a Dios con tal de no perder la aprobación. Eso le pasó a Saúl. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Saúl no se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, estaba obedeciendo a la gente, hasta que Samuel lo reprendió. Y entonces recapacitó y dijo: he pecado. Les tuve miedo a mi pueblo y consentí con ellos. Perdóname. Espérame, el punto no era con Samuel, era con Dios. Era lo que él había hecho. Tenía más peso, tenía más importancia. La voz
del pueblo que la voz de Dios en su vida. Y cuando nosotros no sanamos nuestro interior, podemos actuar igual. Nos importa más la aprobación de los demás. Y mira, cuando nosotros cambiamos obediencia a Dios por aceptación de la gente, perdemos propósito y nuestra vida pierde su rumbo. La palabra de Dios en Gálatas 1:10, aquí tenemos a Pablo. Pablo dijo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo tenía bien claro a quién servía y no le importaba quedar bien con nadie. A él le importaba quedar bien con Dios, obedecer a Dios por encima de todo, aunque le costara. Esto debería de ser nuestra raíz de la actitud que nos impulse a nosotros, los hijos de Dios. Pablo tenía bien claro que él se identificaba con Cristo y todas sus acciones debían de revelarlo a él. Jesús no buscaba agradarle a los fariseos. Jesús no buscaba quedar bien con nadie, ni aún con Potifar, ni aún con el sumo sacerdote de ese tiempo. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Porque sabía muy bien de dónde venía. Él vivía la identidad que el Padre depositaba en él. Y esa misma identidad es la que tú y yo hemos recibido en Cristo. Pero la ignoramos. Y se nos olvida en nuestro caminar diario. Vivimos desde nuestra vieja identidad en lugar de vivir en nuestra nueva identidad. Por eso, para muchos de nosotros, nuestro cristianismo está sin rumbo. Necesitamos recapacitar, hermanos. Necesitamos entender esto. Entonces, la segunda consecuencia es que vamos a vivir buscando la aprobación de los demás. Y no es a eso a lo que Dios nos llama. La tercera consecuencia es que vamos a sabotear nuestro futuro. Mira, Saúl tenía un llamado muy claro, pero también tenía un corazón no renovado, ¿verdad? Su corazón estaba muy ligado a ese yo herido que él traía. Y ese corazón no renovado lo saboteó y lo destruyó. Destruyó su reinado, su llamado. Ninguno de sus descendientes continuó como línea real. Ninguno. Su reinado acabó en él. Su linaje vivió después en vergüenza. Entonces destruyó su futuro. Y no solo falló una vez. Saúl celó a David, sospechaba de todo mundo, vivía como enojado, andaba persiguiendo a David, involucraba a la gente para que anduviera buscando a David, mataba a quienes lo encubrían, o sea, cometía error tras error, tomaba decisiones cada vez peores. Y Saúl dejó de ser guiado por Dios y él solito, por sus debilidades, destruyó su destino. Hermanos, cuando tú y yo vivimos desde nuestra vieja identidad, dañamos a la gente que vive a nuestro alrededor, dañamos nuestras relaciones, saboteamos oportunidades. Hay promesas, hay puertas que Dios abre y nosotros las terminamos cerrando por nuestras propias debilidades. Son oportunidades de vida que vienen a nosotros, pero no las aprovechamos porque nuestra debilidad interior nos hace cerrarlas. Y con eso, finalmente terminamos apagando la voz de Dios. Dejamos de oírlo. Dios no es quien nos guía nuestro viejo yo. Y te voy a decir algo. Dios y su propósito siguen allí. Pero nosotros mismos nos volvemos nuestro propio enemigo y nosotros mismos somos el principal obstáculo para que la vida de Dios se cumpla en nosotros. Y lo podemos ver en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa cuida tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? ¿Qué hay?
Hay todo esto. Hay una identidad vieja, una identidad no renovada. Eso es lo que normalmente cada uno de nosotros tiene en el corazón. Pero si la renovamos, por eso dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo que hay ahí. Yo espero, hermanos, que estemos entendiendo el mensaje. Por favor, pónganse de pie. Mira, la historia de Saúl no está en la Biblia para que la juzguemos, ni para que digamos, qué mal rey fue. La historia de Saúl está en la Biblia para que tú y yo seamos advertidos de lo que puede suceder cuando somos guiados desde nuestra vieja identidad y no desde la identidad nueva que hemos recibido en Cristo. Necesitamos comprender que Saúl no fracasó por causas externas, fracasó por lo que había dentro de él, por no dejar que Dios transformara su interior. Y lo mismo pasa con nosotros el día de hoy. Podemos estar teniendo un cristianismo donde servimos, donde adoramos, oramos, pero seguimos respondiendo desde nuestras propias heridas, desde nuestros temores, desde nuestras inseguridades. Y el resultado de vida que vamos a obtener con esa guianza en nuestra vida no va a ser buena, no es la que Dios ha planeado para nosotros. Por esa razón lo dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón. A Dios le interesa eso. Eso es lo que nos avergüenza a nosotros. Ahí está escrito lo que a nosotros nos duele. Ahí está la marca de aquello que nos hace falta. Las inseguridades, nuestros miedos, nuestros temores, todo lo que, nuestras debilidades de carácter, todo lo malo de nosotros, ahí está en el corazón. Dios mío, ¿cómo a Dios le puede interesar lo sucio de nosotros? Pues es que Él ha venido justamente a los publicanos, a las prostitutas, a la gente mala, a los asesinos, a los delincuentes. Jesús a eso vino, para perdonar, para limpiar todo eso y levantar un pueblo puro para Él. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y mira, pon atención a mis caminos. Yo te pregunto, la pregunta que el Espíritu Santo el día de hoy quiere dejarnos a ti y a mí: ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo desde nuestra identidad en Cristo o estamos viviendo desde nuestro yo herido? Y te digo lo siguiente, si vivimos desde lo roto, vamos a vivir tomando malas decisiones. Vamos a vivir buscando la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Y al final nuestra vida va a perder propósito. Y cada uno de nosotros, muy dentro de nosotros, sabe si no tenemos rumbo o si sí lo tenemos. Y la definición interior de saber si tenemos rumbo o no tenemos rumbo, si hay propósito o si no hay propósito, depende de cómo esté nuestra comunión con Dios. Cada uno sabe el nivel de espiritualidad que tiene. Cada uno lo sabe. Y yo te invito a que en este momento hagas una pregunta honesta con Dios.
Cuando tomé el lugar, después de terminar el tiempo de alabanza, te estuve guiando para conectar con Dios. Quiero que hagas lo mismo ahorita. No permitas que pensamientos ajenos a lo que aquí está pasando entren a tu mente ahorita. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Calla las voces de tu mente y conecta con el Espíritu de Dios, que Él aquí está. Y pregúntale: Señor, ¿qué áreas dentro de mí siguen actuando como actuó Saúl? ¿Qué cosas hay dentro de mí, Señor, que no he trabajado y que me resisto a trabajarlas? Cosas que, como con Saúl, por no trabajarlas, lo hicieron que él perdiera propósito. Lo llevaron a vivir siempre agradando a otros antes que a ti. Y yo no quiero que eso pase conmigo. Dime, por favor, ¿qué cosas hay dentro de mi corazón como había en Saúl? Dime, enséñame. Y permíteme decirte, mi hermano, que el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo conoce y es poderoso. Pon atención. ¿Qué te dice Él en tu corazón? ¿Qué hay ahí en tu corazón? Y Él te va a hacer sentir en tu corazón algo, y muy fuerte, hermano. Te va a hablar de manera precisa. Él no se puede equivocar. Él no dice mentiras. Él habla la verdad, pero la habla con amor. Y quiero decirte una cosa. No te defiendas, no huyas. Deja que Dios te hable. Recibe la voz que Él te está dando. Y reconoce, acepta que ese precisamente ha sido un defecto que has traído, una herida que has traído en tu corazón y te ha guiado en muchos momentos de tu vida. Has respondido ante las circunstancias desde ese dolor, desde ese vacío, desde esa deficiencia. Has respondido desde esas cosas y no desde la identidad nueva que has recibido en Cristo. Confiésale a Dios tu pecado, porque no es correcto que esas cosas dominen nuestra vida. Dile a Dios: esto soy yo. Esta es mi realidad, Dios. Y me ha causado muchos problemas y ya no quiero que eso siga sucediendo. Y te invito a que por favor se la entregues. Entrégasela, tómala con tus dos manos, levántala delante de Dios y dile: Padre, ya no quiero esto en mi vida. ¿La puedes llevar por mí? ¿La puedes deshacer de mi vida? Yo en tu nombre santo quebranto el poder que esto ha tenido sobre mi vida en este instante. Ya no quiero más la guianza de ellos sobre mí. Rompo toda relación con ello, porque no soy llamado a vivir siendo guiado por mis debilidades, por mis miedos, por mis temores, por mi baja autoestima, por el bajo valor que tengo de mí mismo. No soy guiado, no soy llamado a ser guiado por ello. Soy llamado a ser tu hijo, a vivir una vida de reino, a ser guiado por tu Espíritu Santo. Así es que en el nombre de Jesucristo, quebranto con la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, quebranto con esas debilidades, con estas deficiencias de mi vida, y me declaro bajo el dominio, bajo el señorío de Jesucristo. Que hoy termine la versión rota, mi hermano, y que comience la vida de reino que Jesús ya pagó con su vida para que tú y yo la viviéramos. En el nombre de Jesús. Amén.